Bueno, buenas tardes. Soy Ezequiel Martínez, director de la Feria del Libro. Bienvenidos a esta nueva edición del Diálogo de Escritores y Escritoras de la Argentina. Es uno de los clásicos ya de la Feria del Libro. No me acuerdo qué edición llevamos, Vero, ¿vos te acordás? Bueno, pero bueno, siempre es agradable porque es un momento en que se reúnen escritores y escritoras de la Argentina, y el diálogo inaugural siempre es una perlita que nos damos el gusto. Le agradezco una vez más a Verónica Abdala, que nuevamente coordinó este diálogo, pero un lujo, cómo arman las mesas, cómo junta a escritores y escritoras de una manera maravillosa. Esta es mi cuarta feria como director y siempre digo que me pusieron en un parque de diversiones y no me puedo subir a ningún juego, porque todo esto que organizamos con los coordinadores, qué sé yo, es un disfrute para los que nos gusta la lectura, para los que nos gusta la literatura, y después no puedo quedarme a nada, o sea que después veo todo por YouTube, y es posta que lo veo todo por YouTube una vez que termina la feria. En este caso en particular, a Pedro le agradezco que haya cruzado el charco, como digo, vino hasta la feria, por fin, y a Mauro también, que son dos grandes amigos, los conozco a los dos hace muchísimos años. Se da la coincidencia, que estas cosas marketineras, pero que a la vez tienen buenas punterías, ¿no? Los dos son de dos generaciones de Bogotá 39, que es un festival que cada 10 años elige a los 39 mejores autores de América Latina menores de 39 años. Pedro, aunque parezca que siempre tiene la misma edad, ya tiene más de 39, pero bueno, en el 2007, ¿no? Fue la primera edición del Bogotá 39, y Mauro en la segunda edición del 2017, así que, y digo buena puntería porque todos los autores, tanto de la primera edición como de la segunda, han hecho y hacen una carrera maravillosa dentro de lo que es la literatura latinoamericana. Los quiero mucho a los dos, aunque nos vemos poco, los leo mucho a los dos y los admiro enormemente. Con Mauro encima compartimos redacción muchos años, así que también hemos compartido penurias y saber de lo que hablamos. Pero bueno, les agradezco mucho su presencia. Gracias Pedro, gracias Mauro, y bienvenidos a esta nueva edición. Y por supuesto a Vero Abdala. Con todos nosotros, no solo con los autores, con los escritores, sino con los periodistas, con los gestores. ¿Ahí? ¿Sí? ¿Escucha? Sí. Bueno, muy poquito. Agradecerle muchísimo a Pedro, era un autor que teníamos muchísimas ganas de traer. Estos diálogos son mesas en las que nos podemos básicamente conocer más íntimamente a los autores, y la apertura siempre se caracteriza porque es una conversación a fondo con un autor. El año pasado hicimos una entrevista con Leila Guerriero, que acaba de ganar el premio de la crítica de Fundación El Libro por La Llamada, una entrevista maravillosa por lo que Leila dijo, por el intercambio que se genera con el público. Y acá me parece que la combinación de Mauro, periodista cultural, editor, novelista, vayan a buscar mi libro enterrado, vayan a buscar mi libro anterior, vayan a buscar los libros de Pedro, por supuesto. Pedro inició su carrera allá por 1998 cuando ganó el Clarín Novela con Una noche con Sabrina Love. Tiene novelas maravillosas, El Gran Surubí, Salvatierra, sus pornosonetos 1, 2, 3, La Uruguaya, que lo convirtió en un autor masivo, fue llevada al cine, la novela, muchos de ustedes a lo mejor vieron también la película. Los preciosos o valiosos y lúcidos artículos que reúne en Maniobras de Evasión. Los poemas eróticos de pornosonetos que justamente combinan el erotismo con la métrica clásica. La versatilidad de Pedro está probada, pero sobre todo es un autor que me parece que es representativo de lo mejor de su generación, es una voz de su generación, es un escritor que escribe sin alardes, que escribe sin solemnidad, que escribe de una manera aparentemente muy natural. Eso da en el clavo con un tono de época, con un tono generacional. En general sus ficciones y sus relatos tienen siempre algo que ver con el relato de lo íntimo, pero siempre en diálogo con su época, con su generación. Y en ese sentido, bueno, creo que nos gusta a muchos, por no decir a todos.
Gracias por estar acá. Y me estaba olvidando, les paso el chivo de las mesas que siguen, lo digo el chivo de manera muy simpática, porque la idea es que justamente le saquemos solemnidad a estos encuentros. Mañana, 1 de mayo, feriado, a las 19 y a las 22:30, perdón, a las 19 y a las 20:30 tenemos dos mesas increíbles. Una sobre inteligencia artificial y literatura, Claudia Piñeiro, Guillermo Martínez, Enzo Maqueira, Tomás Almaceda, coordinados por Débora Campos, y a las 20:30, voces del conurbano, Juan Diego Cardona, Leticia Rivas, Walter Lescano, Claudio Serger. El viernes 2 de mayo, en los mismos horarios, a las 19 y a las 20:30. A las 19, narrativas del yo con Alejandra Camilla. Por favor, no dejen de conocer a esta escritora, Magalí Echevarne, que la está rompiendo con la vida por delante. Su nuevo libro, que pone 4 relatos fantásticos, extraordinaria escritora, Marina Marías. Y a las 20:30, el tema del género policial, que sigue expandiéndose, sigue generando nuevos encuentros, nuevos festivales, nuevas conversaciones en la ciudad. Jorge Consiglio, muy comentado en estos días por su novela Las Circunstancias. Marín Screamer, argentina y grosísima del policial. Horacio Convertini, que está nominado a la mejor novela policial en Gijón. Reinaldo Siete Casas, novelados por Patricia Coléntico. Y el sábado 3 de mayo pueden volver a sacarse a las 19, siempre acá en la sala de al lado, Domingo Faustino Sarmiento, las biografías literarias. Hay una nueva o un retorno a las biografías literarias. Han salido grandes libros en estos últimos años. Andrés Neumann, que vino especialmente desde Francia para participar de estos encuentros, que acaba de publicar una biografía de María Molinar. Esther Cross, busquen la mujer que escribió Frankenstein, me hago cargo. Fernanda Nicolini, autora de Los Oestergeld, otra biografía muy comentada en estos días a raíz del estreno de la serie de Netflix del Eternauta. Federico Bianchini, que acaba de presentar otra gran biografía de una nieta recuperada. Así que nada, los invitamos a participar de los diálogos de escritoras y escritores de Argentina, a disfrutarlos y sobre todo a conocer íntimamente a nuestros mejores autores. Muchas gracias. Hola, gracias a todos y todas por estar aquí. Un honor y una alegría poder hablar con Pedro en la apertura de estos diálogos argentinos. Iba a decir algunas, como se suele hacer, algunas referencias biográficas y literarias de Pedro, pero ya Vero dijo todo, así que para aprovechar el tiempo que tenemos, intuyo que se nos va a pasar rápido, voy a arrancar directamente así con el interrogatorio. Ezequiel dijo que este es su parque de diversiones. Vamos a ver si esto es la montaña rusa, el Sambo, esperemos que no sea el trencito del terror, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué sale. Quería preguntarte, como para arrancar, romper un poco el hielo, una pregunta que parece sencilla, pero es un poco grande, que es, quería pedirte que nos cuentes un poco cuáles han sido tus momentos como lector, digamos, si te leían de chico, cuándo empezás a leer solo. Imagino que la facultad es otro momento, ya leer como escritor es otro momento, te voy dando ya la respuesta directamente. Hola. Gracias, Mauro, gracias. Primero quiero agradecerle a vos, agradecerle a Vero y a Ezequiel por la invitación a la Fundación del Libro. La verdad es que estoy muy contento de estar acá, encontrarme con lectores y lectoras acá de este lado del charco. Mis momentos de lector. Yo recuerdo un momento de gran felicidad, que fue la primera vez que sentí la felicidad de la forma. En el colegio, podías tomar literatura como una especie de cosa extracurricular, una especie de refuerzo. Había que tomar obligatoriamente algunas de estas especies de cosas extracurriculares. Y yo tomé literatura, ¿no? Y recuerdo haber estado leyendo, ahí in situ en la clase, La forma de la espada, de Borges, que es un cuento que, si se lo acuerdan, se da vuelta en la última frase. Es un cuento que termina y en la última frase es como si fuera el efecto dominó, que hace todo y va cambiando todo el cuento para atrás. No se los quiero spoilear porque no lo conocen. Pero yo recuerdo haber sonreído leyendo eso, pensando, qué bien lo hizo.
Y después ese momento de felicidad de la forma, de sorpresa con la forma, que la literatura puede provocar esa sorpresa tan bien lograda, ese amague Messi, ¿no? Ese fue un momento de lectura para mí muy fundacional. También leí solo el Martín Fierro, porque a mí me interesaba el mundo así rural, ¿no? Y sobre todo el folclore. Entonces, como a mí me gustaba José Larralde, o Yupanqui. Entonces, ahí empecé a leer el Martín Fierro, que está escrito en octosílabos, y no se olviden cuál es el primer verso de Martín Fierro: aquí me pongo a cantar. Que no se menciona mucho eso. Aquí me pongo a cantar, dice. Eso fue una especie de conexión, mi costado folclorista, con la literatura. Eso fue importante. Y creo que después, cuando largué medicina, porque ni siquiera llegué a estudiar medicina, en realidad hice el ciclo básico para empezar medicina, pero no me animaba, esto lo conté muchas veces, les pido disculpas si se los estoy repitiendo, no me animaba a confesar en mi casa que había largado la carrera. Entonces seguía yendo a la facultad, pero a la cafetería. Y ahí me llevaba cosas para leer, ¿no? Y vivir en la mentira es horrible, es muy tóxico, además te provoca una gran soledad, ¿no? En tu libro, Un futuro anterior, está eso, la idea de la mentira como algo que te va condenando, ¿no? Y creo que ahí me llevaba cosas para leer, y esas lecturas que fueron, seguí leyendo cosas breves de Borges, los cuentos de Cortázar, sobre todo esos cuentos de todos los fuegos, esos cuentos que son un lado A y un lado B, digamos, y un pasaje de un lado A a un lado B de Cortázar, los leía con lápiz en mi mano viendo cómo había hecho el truco Cortázar, ¿no? Y en ese momento que yo estaba tan perdido emocionalmente y en la vida en general, la literatura fue un lugar, la lectura esa fue un lugar donde poder atar mis cabos sueltos. ¿Quién sos? Es una edad que, ¿quién sos? Yo no sé quién soy ahora a los 54, allá a los 19 estaba completamente extraviado. Se destapó la olla en mi casa, yo había contado que había un chico que iba conmigo a matemáticas, el hijo de una amiga de mamá. Entonces, esas conversaciones telefónicas de la mañana, ¿y cómo le fue a Pedro en matemáticas? Y apareció mi viejo: vos tenías examen de matemáticas y no fuiste. Y yo pensé, ¿cómo sabe? Como, Dios, ¿cómo no puede saber eso? Se destapó la olla y bueno, yo hice una gran psicopateada en mi casa, los mandé a mis padres a ver La Sociedad de los Poetas Muertos, donde un chico se suicida porque no lo dejan estudiar teatro, ¿no? Es importante que vayan a ver esta película. Y volvieron pálidos del cine, más con la carterita y el lona. Todavía me los acuerdo ahí en el marco de la puerta diciendo: es importante que vos estudies lo que quieras. Yo no me pensaba suicidar. Siempre fui un chanta profundo, está contento de este lado. Y eso, de alguna manera, fue todo, es algo que me dio la posibilidad de estar leyendo ahí de esa manera. Soportar mis dudas, soportar mis cabos sueltos, mis preguntas, mi incertidumbre. Descubrí que la literatura es un lugar muy bueno para soportar eso. La gran pregunta que tenés colgada sobre la cabeza siempre, ¿no? Así que yo creo que esos son mis momentos fundacionales de lector. Y después siguieron con un tiempo, con reencuentros, con autores. Después me convertí en un lector un poco más especializado con la carrera de letras, ¿no? Me metí a estudiar letras, y la carrera de letras sirve para convertirte en un muy buen lector, no necesariamente para escribir, pero te convertís en un lector al que no se te escapa nada. Eso es un arma de doble filo,
porque vi mucha gente con una vocación un poco más débil que la mía que dejó de escribir porque se volvieron demasiado conscientes de lo que estaban haciendo al escribir. La angustia de las influencias, el peso de la tradición, que la ves toda junta. Exacto. En un momento te das cuenta que no vas a ser Faulkner, no vas a ser García Márquez, no vas a ser Shakespeare, ¿y qué sos? Y tenés que tener tu vocación ahí de las ganas de seguir escribiendo, a pesar de que no sos esos monstruos. Pero bueno, ahí está, me convertí en un lector de esos a los que no se les escapa nada. Así que esos son mis momentos de lector. Y hoy, digamos, nos contabas estos momentos en los que lees, descubrís que hay un artificio, ves cómo se arma el juguete, te cae la ficha de Borges, de cómo armó ese cuento. Y hoy, bastantes años después y con libros escritos, con muchos más libros leídos, podés meterte en una trama todavía, leer una novela y meterte en una trama así que la historia te lleve y querer ver qué pasa y cómo termina, o te cuesta cada vez más establecer esa relación con un libro, sobre todo de narrativa y de ficción, ¿no? No me cuesta, me resulta muy absorbente, se dice. Me meto mucho en las historias, un poco como el personaje de Continuidad de los Parques, así casi que se me aparecen los personajes en mi cuarto, ¿no? Hay algunos defectos de lector, escritor, sobre todo cuando leo cosas que, por ejemplo, el papel me resulta muy definitivo, me calma la ansiedad leer los libros en papel. Me da mucha ansiedad cuando me dan un manuscrito online y todo me parece corregible y está, por mi vinculación con la escritura, que todo es factible de ser corregido, entonces lo estoy leyendo como corrigiéndolo, y eso no es bueno. Yo necesito que eso no cambie, o sea, eso está en papel, quedó así, el autor o la autora se lo jugaron. Entonces muchas veces me quieren dar un manuscrito y yo digo, si lo publicás un día, pásamelo en papel, porque si no, no lo leo bien, lo leo como pensando en sus variables. Claro, necesitas un poco esa sensación de algo definitivo que tiene el libro. Nunca lo había pensado así, el libro como algo definitivo, porque en general se prefiere el papel, escuché por muchas otras razones, pero bueno, esta es una nueva. Y pensaba, mientras decías esto, que ahora se reeditaron muchos de tus libros, o casi todos tus libros, en una misma colección, con tapas más o menos parecidas, o dentro de una especie de paleta estética. Ahí relees los libros que se van a publicar, tenés anotadas algunas erratas, porque ahí el carácter de lo definitivo de un libro entra en juego cuando se vuelve a reeditar o cuando se edita, no sé, en España. ¿Cómo es tu relación con los libros tuyos anteriores? ¿Los corregís? ¿Tenés la tentación de tocarlos? ¿O tenés esto de no, el libro una vez que se publicó va a ser así para siempre? Es una experiencia muy linda. ¿Está Gastón? Ahí está Gastón González. Gastón González hizo las tapas de la nueva colección y le estaba contando a Mauro en off que hay una reseña que él hizo de Salvatierra que se llama Los rollos del padre. Está buenísimo porque es toda la cosa psicológica del peso de la obra del padre en Salvatierra, ¿no? Escrito por Mauro Libertera, que escribió mi libro enterrado, que son los rollos del padre, las botellas del padre, los rollos del padre, ¿no? Y yo le dije a Gastón, le hablé de esa reseña, ¿no? Los rollos del padre, y Gastón hizo una tapa extraordinaria, que es un tipo que tiene rollos en la cabeza. Y sí, me obliga a volver a pensar la colección. Así que con Mercedes Miraldes, que es mi editora que está acá, con Gastón y con Daniel Ventura, pensamos un poco los libros de vuelta, y entonces eso me obliga a revisitarlos, pero en general no corrijo nada. A la uruguaya le cambié una cosa, porque por ignorancia había puesto, cuando el personaje está muy perdido, había puesto, me quedé ahí parado medio autista, ¿no? Y me escribieron
como 4 o 5 madres de chicos autistas para decirme que les había dolido eso, que yo usara el autismo como una metáfora de estar extraviado. Y la verdad que lo había hecho por pura ignorancia. Y entonces cambié eso, puse algo así como estaba perdido, así nada más, ¿no? Creo que es lo único que cambié de los libros anteriores, sobre todo, por ejemplo, el Sabrina Lab, eso lo escribió un tipo de 28 años. Y un poco, yo lo leo y veo que sí, que hay una especie de celebración del lenguaje, cómo cierran los capítulos a veces medio con un monito, medio lírico. Y eso le pertenecía a ese tipo. No tiene por qué el cincuentón desencantado de la vida ir a corregirle al de 28, como diciendo, mirá, le voy a torcer el cuello al cisne acá en esta parte porque está demasiado poético. Y no, yo escribí eso en ese momento. Y no sé, después hay cosas que hacen ruido con la época también, hay textos de breves amores eternos o de maniobras de pasión que tienen una mirada, se puede catalogar plenamente como machirula, ¿no? Pero bueno, fueron escritos en ese momento. Yo no creo en la idea de sacarlos de circulación. En todo caso, servirán en el futuro para que digan, mira cómo pensaban, como retrógrado de cómo pensaban los tipos en esa época. Será arqueológico lo que quede. Pero me resulta siempre un vértigo mirar para atrás y decir, mira, escribí. A pesar de mis momentos de no escritura, mira, se va acumulando la obra. Y no sé qué es todo eso junto. Tomando ese cuento de Borges, del tipo que pinta en la celda, en la pared de la celda, todo el universo, y se termina dando cuenta que es la imagen de su propia cara, yo supongo que es inevitable que yo estoy ahí. Pero como son libros muy diversos, porque Vero me decía que sí, esa parte así, diverso, multifacético, es verdad, escribo poesía, escribo cuentos, escribo novelas, y no me gusta repetir mucho los estilos incluso, entonces me voy para muchos lados y la pregunta la van a saber ustedes como lectores, o sea, ¿qué es todo eso junto? Yo no lo sé, todavía lo tengo muy encima, a pesar de que tengan tapas nuevas y reediciones. Sí. Me encanta ver todos los libros juntos, así me fascina, me provoca una especie de ego total. Biblioteca Pedro Mayral. Un poco lo que acabas de contestar, así que no me copies, así como en la primaria no me leas las preguntas, pero no, tenía que ver con una frase de Piglia, que Piglia tenía frases muy lindas que después son un poco caprichosas, no se aplican científicamente a la literatura, pero bueno, nada se aplica científicamente a la literatura. Una de esas frases que tanto me gusta de Piglia es una que decía que hay escritores que escriben siempre el mismo libro y escritores que siempre escriben un libro distinto. Me parece que vos sos de la segunda categoría, que es un poco acá lo que estabas diciendo, de bueno, estilos distintos, temáticas distintas. Muchas veces pareciera que los libros son escritos por escritores distintos y sin embargo, bueno, siempre hay líneas subterráneas, contrabandos, diálogos entre tus libros y ya hablaste un poco de esto recién, así que no te quiero hacer volver sobre lo mismo, pero te pregunto, ¿tenés algo de cuando empezás, no sé, tal vez pensemos en las novelas, tenés 4 novelas escritas hasta ahora, cuando empezás una novela nueva, ¿tenés las anteriores en la cabeza y decís, no sé, este recurso ya lo usé, tengo que ir por otro lado, no sé, una la dividí en capítulos, son 3 partes, son 4 bloques, ahora no tengo que volver a usar ese recurso? ¿Tenés un poco, aunque sea inconscientemente, tus novelas anteriores en la cabeza para no repetir shapes o recursos o estructuras? Creo que no demasiado, porque por ejemplo, si yo me hubiera dado cuenta de la pregunta que me hizo alguien una vez, que es la uruguaya, el personaje de la uruguaya en realidad es Daniel Montero, el de Una noche con Sabrina Lab, pero de 40 años. Viaja hacia una mujer.
los dos viajan hacia el encuentro. Y yo si hubiera pensado eso, por ahí no escribía. Claro. Yo prefiero no ser muy consciente de eso. Confío en que esa fuerza que me está llevando en una dirección, ese deseo, es algo que no está demasiado explorado por mí. Creo que en general no me daría ganas de ir por el mismo lugar, digamos, ¿no? Nunca lo pensé tanto así, ¿no? Y sobre todo lo que me preguntás de las formas, las estructuras. Por ejemplo, no volvería a escribir una novela en sonetos. Eso ya lo hice, salió medio sin querer, que yo quería escribir una novela y no me salía, y pensé, bueno, ¿qué pasa si escribo en octosílabos como el Martín Fierro? No me salió, y dije, bueno, yo conozco la estructura del soneto, ¿por qué no pruebo? Ya había escrito los pornosonetos, ¿por qué no pruebo escribir como estrofas? Y salió una novela en sonetos, pero no por el novismo, sino porque no la pude escribir de otra manera. Pero no lo volvería a hacer eso, claro. Está lleno de cosas, ¿no? Está lleno de cosas para explorar. Siento un poco eso, me gusta mucho en la novela la diversidad de recursos que hay. Pues la novela puede tener, bueno, tiene momentos donde avanza la acción, tiene momentos donde se hace como una cámara lenta, digamos, a los Saer, donde la escena gira en torno a un gesto, se detiene, ¿no? Después pueden pasar 50 años de golpe, hay escenas de diálogo que es medio teatro, hay momentos líricos, momentos ensayísticos, momentos medio como guión de cine. Eso es muy lindo en la novela, y ir intercalando esas distintas cosas, así que el texto vaya para que se vuelva, que tenga relieve, ¿no? Sí. Entonces, me parece que la novela es muy infinita en ese sentido. Es difícil repetir digamos, recursos novelísticos, ¿no? Sí. Y para mencionar un par de novelas más tuyas, que todavía no mencionamos, bueno, Salvatierra, que la tengo acá, es uno de mis libros preferidos, no Iral, sino mi libro preferido de él, esta es la primera edición. Bueno, es un libro precioso sobre un padre, como mencionábamos antes, los rollos del padre, un padre mudo, pintor de provincia, de pueblo, que pinta durante toda su vida un largo rollo, que termina siendo un largo rollo, él va consiguiendo pedazos de rollo, pero al final va pintando toda su vida en una gran pintura, que es una especie de diario íntimo, de autobiografía, de ensayo del pueblo. Bueno, es un libro increíble. Y tiene muchas cosas, tiene la relación de los hermanos, tiene la peripecia, tiene los problemas de los hijos con los padres. ¿Cómo surge una idea así? Que también podría ser cómo surge en general una idea para una novela, ¿no? Pero bueno, para ejemplificarlo en un libro concreto, ¿qué tenés primero? ¿O tenés el principio y el final como Borges, tenés un recorrido, tenés una imagen? En un libro así, ¿qué cae primero? Me acuerdo de haber estado mirando un documental de Pollock, el pintor americano, que en el momento que le sacaron la foto para la tapa de la revista Life, que se llamaba The American Artist, algo así como lo consagró, en el momento del flashazo ese, se congeló y no pintó más. Y yo pensé en una especie de anti-Pollock, un tipo que pinta todos los días. Si un tipo pinta todos los días, ¿qué pasa, no? Claro. Y no vuelve para atrás. Ahí hay una idea un poco aireana, ¿no? De la idea de un continuo, de no volver para atrás, no retocar, sino que seguir pintando hacia el costado. Apareció eso, se combinó con el trabajo que yo había hecho sobre la poesía de César Mermé, que es un gran poeta argentino que nunca quiso publicar y de quien de alguna manera, a través de su amigo Félix de la Parrera, heredamos la obra entera, inédita. O sea, nos cayó encima los rollos de Mermé, nos cayeron encima. Y entonces se combinó eso, ese peso de la vida entera de alguien volcada en una obra, ¿no? ¿Qué pasa si te cae encima la obra, toda la obra de alguien? Se combinaron esas cosas. Y yo empecé a pensar en ese pintor que
en provincia, es un lugar que conozco, la zona de Gualeguay, sur de Entre Ríos. Me gustaba ubicarlo ahí. Y se combinaron todas esas cosas para este personaje, que es un personaje que no sé tampoco bien de dónde sale, ¿no? Me di cuenta que tenía que hacerlo mudo porque él hablaba a través de la pintura. Y después se armó un poco el policial, en el sentido de, bueno, el hijo, se muere el padre, el hijo hereda un galpón lleno de esos rollos, toda la vida de su padre, y falta un año, falta el rollo de un año, y ahí está la intriga, digamos. Él se queda en el pueblo a buscar ese año. En alemán, la novela, la traducción alemana, se llama El año faltante de Juan Salvatierra. Claro, que es un poco la intriga del libro, como, sí, la peripecia narrativa de alguna manera está ahí, sí. Y otra novela que quisiera mencionar, que es El año del desierto, que es también un libro sobre el tiempo, ahora que lo pienso. Salvatierra es un libro sobre el tiempo y El año del desierto también. O sea que siempre escribís el mismo libro al final, ¿eh? Nos acabamos de dar cuenta de eso. El libro del tiempo. Tu obra completa, el libro del tiempo, Biblioteca Pedro Maidana. Listo, todo junto. Seguro que ya existe ese título, pero es lindísimo. Sí, muy lindo. Bueno, es también una novela genial sobre una Buenos Aires que va hacia atrás en el tiempo, va retrocediendo hacia los días de su fundación, todo a través de un personaje. Bueno, un libro muy complejo, muy sofisticado y al mismo tiempo muy legible, que es una combinación, a mí es de las combinaciones que más me gustan en literatura, cuando el libro es muy complejo y al mismo tiempo muy fácil de leer también. Quería preguntarte cómo, si te acordás, cómo hiciste para trabajar con los indicios, la información, porque es un libro donde va pasando esto, de que se va yendo hacia atrás, y uno se va dando cuenta paulatinamente, casi te diría que se va dando cuenta a medida que lo va leyendo, y es como si también el narrador te fuera como acompañando en ese descubrimiento que va haciendo el lector. Y cuando lo leí en su momento pensé una pregunta que por suerte muchos años después te puedo hacer, que es esta, que es cómo manejaste la dosificación de esa información, no apurarte y decir, porque vos sí sabías lo que estabas haciendo, no decirle al lector, che, date cuenta de lo que estoy haciendo, pero tampoco hacerlo demasiado tarde, porque también puedes perder al lector en el camino. Siento que esa debe haber sido uno de los desafíos narrativos de escribir un libro así. Una muy buena pregunta, Pablo, esa. Mirá, por un lado, eso estaba en el aire. En el 2001 fue la gran debacle, el 2002 fue un año horrendo. En el 2001 se cayó el telón pintado, pero en el 2002 hubo que atravesarlo. Y yo estaba en un lugar donde trabajaba, un lugar con boxes, así, de oficina. Y alguien dijo, se cortó internet, ¿no? Y alguien dijo, uy, se cortó para siempre. Y por un momento fue como posible eso. No va a haber más internet. Y todo era una sensación de rebobinado. Los amigos, nietos de inmigrantes se estaban yendo a Europa, ¿no? Hasta el tema de los túneles en el libro. En un momento hubo una idea de hacer un túnel que uniera, no sé si es el Congreso con no sé qué otra cosa ahí al lado, por abajo de la avenida Rivadavia. Todo estaba un poco en el aire, una sensación distópica, de algo que habían levantado, de alguna manera se había levantado esa paridad cambiaria, etc. Estábamos en el primer mundo, cayó el telón, no, estábamos acá, en este lugar que Borges también lo menciona en el poema Insomnio, dice, leguas de pampa basurera, leguas de pampa basurera. Qué bien que está eso, ¿no? Se cayó el telón pintado ahí en el 2001 y de golpe estábamos acá, en la gran llanura de los chistes de Lamborghini. Y entonces eso estaba en el aire por un lado. Y yo lo que hice fue, vi primero esa imagen de una torre de vidrio del poder económico del centro, en el medio de un pastizal.
esa fue la primera imagen que tuve y me di cuenta, la novela tiene que llegar hasta ahí. O sea, se tiene que ir borrando, se va borrando todo y tiene que llegar hasta ahí. Esa es la maquinita del... Cuando me cayó eso en la cabeza, quedé tumbado en la cama. Si vos me veías ahí pensabas que estaba deprimido. Estaba vestido, tumbado en la cama, pero estaba como sucediendo eso y tuve la intuición del libro, Entonces, me senté de a poquito y dije, esto lo tengo que hacer de a poco. Y entonces dije, bueno, va a suceder todo en un año. En un año la Argentina va a pasar de la actualidad a la fundación o Pedro de Mendoza llegando. Lo dividí en 12 meses. Y me puse, o sea, en ese momento yo alquilaba una oficinita enfrente del Parque de la Ciudad y les juro que la gente que me visitaba pensaba que era una comisaría, porque yo tenía mapas pegados como si fueran, ¿viste? Las comisarías hay mapas de la ciudad de Buenos Aires. Yo tenía un mapa del Gran Buenos Aires y de Buenos Aires y tracé con un compás o con una chincha y un hilo, tracé círculos concéntricos desde afuera, desde las afueras hacia adentro, hacia el kilómetro cero más o menos. Y me fui pensando eso, cómo se va borrando eso, cómo se va... esa era la velocidad en la que se iba a ir borrando Buenos Aires de las afueras hacia... Avanza el pastizal y se va borrando Buenos Aires. Y también me puse a leer, por ejemplo, Adrián Gorelick tiene un libro muy bueno que se llama La grilla y el parque, que habla cómo se fue pensando Buenos Aires, los distintos proyectos urbanos, urbanísticos de la generación del 80, francés, digamos, el proyecto anterior español. Y tiene muy buenos mapas ahí. Y si vos mirás el mapa de la generación más o menos de 1870, Buenos Aires llegaba hasta Callao, que era como un bulevar de circunvalación, era como la General Paz. Y para 1915, más o menos, no muchos años después, ya Buenos Aires llegaba hasta Ituzaingó. O sea que fue como una mancha de tinta la inmigración, se desparramó así. Que generalmente creció por las vías, por la vía de tren. Entonces yo simplemente lo que hice fue tomar ese crecimiento de Buenos Aires, toda esa evolución también, el progreso de cómo se prendía fuego cuando no había encendedores y fósforos. Entonces averigué todas esas cosas. En mi novela iba a suceder hacia atrás. Cuando empezaron, bueno, no sé, incluso averigüé ¿por qué las mujeres no votaban, por ejemplo? Había un truco ahí. Vos votabas con la libreta de reclutamiento del ejército. Vos sos mujer, no peleás en la guerra, no votás, porque era una especie de lógica siniestra, pero que estaba naturalizada. Entonces en mi novela, en un momento las mujeres iban a dejar de votar. Todo iba a ir para atrás. Y simplemente para bajar la ansiedad esa que vos decís, de decirlo todo de golpe. Es que hubiera arruinado todo. Lo que hizo fue dividir todo en 12 meses. Tenían que entrar 500 años de historia argentina en esa división. Y empecé a investigar cada época. Leía diarios viejos. Entonces, en 1918 nevó en Buenos Aires. En esa época me tocó una nevada. Se cayó un tranvía al Riachuelo y murió mucha gente de una fábrica, sobre todo chicas, jóvenes, y lo metí. Entonces investigué de esa manera, ¿qué me servía? ¿No? Y algo que me sirvió muchísimo fue ir al Archivo General de la Nación, donde podés ir, es gratis, y hay fotos de Buenos Aires, no sé, 1820, no sé, no, estoy exagerando por ahí. 18, sí, más o menos 1850 por ahí. Y por ejemplo están los gomeros de la Recoleta y no hay nada, es una colina ¿sí? Y unos gauchos con unas redes. Eso, la gente viva en las fotos, viste que la gente en las fotos tiene la chispita, está mirando, vendedores ambulantes, ¿no? Esa sensación de que el pasado está acá, está. Y Buenos Aires vos percibís un poco eso. Abajo del asfalto está todavía el descampado.
estos lugares nuevos. En Europa no te pasa eso, pero en América todo es muy nuevito. Acá hace muy poco era un pastizal. Entonces esa sensación de las fotos que fue, el pasado está acá, esta gente estuvo caminando recién por acá, estos vendedores ambulantes. Se me transformó la mirada sobre la actualidad y empecé a ver el presente como algo que está atravesado de tiempo. El presente no es solo el presente, es una carga temporal enorme. Y Gorelick mira la ciudad así. Te dice, esta ciudad es un resultado de fuerzas urbanísticas distintas, proyectos políticos, es una cosa dinámica que se está moviendo, que se pelea, ¿no? Parece estático, parece un ladrillo, pero en realidad, si le acelerás la velocidad, se está moviendo. Así que creo que eso es mi larga respuesta. Me ayudó a corregirlo Damián Ríos en mi persona durante un año más o menos. Porque yo me había entusiasmado buscando detalles que después no hacían caso. Claro, no eran necesarios. Me servían a mí, pero no era necesario poner media página en cómo prendían el fuego. Claro, sí. No, pero ¿cómo laburaste con ese libro? Y hablando de laburar, te quería preguntar algo sobre tu vida como columnista y también tu trabajo como autor de textos por encargo, que es también otra de tus facetas, se podría decir, o ramas de la misma disciplina, y hay 2 libros también que agrupan ese tipo de textos. Supongo que es distinto el texto por encargo y la columna fija, aunque tienen afinidades. Yo nunca hice columna fija, pero me imagino que debe estar bien por un tiempo y en algún momento debe ser una pesadilla, ¿no? Tener que toda la semana sacar algo, es algo que tenías toda la semana en la cabeza, como la obligación o el pendiente, o lo llevas bien y un día antes te sentabas y sacabas un texto. ¿Cómo manejaste eso durante tantos años en un texto fijo en el diario Perfil? Mirá, en general, las columnas que rumiaba durante una semana no salían muy bien. Y las que escribía en 2 horas antes de la entrega, yo sentía que iba a venir Fontevecchia a tocarme el timbre. Yo tenía que entregar los jueves al mediodía. Iba a venir Guillermo Pío a tocarme el timbre. Yo tenía libertad total en ese lugar, la página de escritores que sigue estando, ¿no? Daniel Link, Martín, estaba Fowey en ese momento. Fowey casi se va y me dijeron, te va a reemplazar Mayrán. Ni pedo que voy. Dio una bronca que se quedó. Pero se peleó y él eligió la columna fija, que era siempre igual. Le ibas rotando distintas. Iba cambiando el tamaño en tu caso. Y eso fue un gran ejercicio. Tenías libertad total. Te pedían que podías más o menos meter algo de lo que había pasado en la semana. Pero a mí me gustaba siempre esa idea de Kafka, ¿no? Hoy Alemania invadió Polonia, por la tarde fui a nadar. Un poco esa perspectiva de salirte un poco, mirar como de abajo del agua la actualidad. Y meterte más en los cambios de las costumbres, lo que pasa en la actualidad, que no necesariamente es la noticia, ¿no? Y fue un lindísimo trabajo, me bajó de la columnata griega de la pobreza literaria de una patada. Le recomiendo a todo el mundo que quiera escribir meterse a trabajar en algún lado, diarios online, diarios barriales, lo que sea. Te provoca una gran gimnasia escribir con determinada cantidad de caracteres, con una fecha de cierre, una hora de cierre. A veces, por ejemplo, a veces escribía para revistas, o sigo escribiendo, ¿no? Y una vez me habían pedido un texto con estas ideas así de países católicos como Colombia. Había una idea de los 10 mandamientos, los pecados capitales, perdón. No, los 10 mandamientos. Tenías que escribir un libro erótico sobre alguno de los mandamientos. A mí me tocó amarás a Dios sobre todas las cosas, y iban a ir ilustrados por modelos sexys colombianos. Escribo el texto
chico que se enamora de una chica brasilera en un programa de intercambio universitario y la ama sobre todas las cosas, sobre lavar ropa, sobre la cama, sobre... Ella era Dios para él y entonces amaba a Dios sobre todas las cosas. Un chiste bastante básico. Pero funciona. Hubo risas acá. Pasó una cosa muy linda que me dijeron, era una chica, digamos, en mi cuento era una chica morena. Me dijeron, Pedro, qué pena con usted. La modelo morena ya está en otro cuento, en el otro mandamiento que era no sé cuál. Hay una modelo japonesa, colombiana japonesa, que va a ilustrar mi personaje por la modelo, para que vean la jerarquía entre escritores y modelos. Mi personaje tenía que enamorarse de una chica de intercambio japonesa. Lo que era llamativo era que en mi cuento con la brasilera, el argentino y la brasilera se iban a los bifes en la página 2. Con la japonesa me daba mucho más trabajo. Y el cuento quedó mucho mejor. De verdad, quedó mucho mejor. Se llama Hojiko y creo que no sé qué mandamiento. Están en Breves Amores Eternos. ¿No? ¿No? ¿Así? Entonces, gracias por la aclaración. Eso, la verdad es que fue estas imposiciones externas del trabajo. Claro, sí. Como, bueno, bajate un poco del pedestal del poeta que escribe de la pureza y nada lo contamina. No, te hace muy bien escribir con pautas, con caracteres que te bajen así del pedestal. Me parece que ese oficio que tiene la gente del periodismo es muy bueno. Estamos ya más o menos en los minutos finales y quiero dar algún momento para las preguntas de la gente, así que te voy a hacer así algunas rápidas. En realidad vos tenés que contestar rápido, yo lo voy a hacer del mismo ritmo. Quería preguntarte algo sobre los pornosonetos, que los empezaste publicando con seudónimo, Ramón Paz, y luego los reeditaste con tu nombre, como Pedro Mayral. Quería preguntarte por qué de esas dos decisiones, por qué arrancar con seudónimo y por qué luego decidirte a poner tu nombre en esos textos. Me hacías revelar secretos, me daba mucho pudor al principio. Yo había escrito algunos pornosonetos al margen del Año del Desierto. Cuando me trababa con el Año del Desierto, hacía como estos sudokus, como si fuera un sudoku de palabras. El soneto tiene una forma, pero el juego era en la forma súper formal del soneto, 14 líneas, rimadas, endecasílabas, meter cosas muy actuales, berretas, guarangas, obsesiones. No se los mostré a nadie. Cucurto, mi amigo Santiago Vega, alias Cucurto, estaba con la cartonera, la editorial Cartonera, me pidió textos y le dije, mira, no tengo nada, pero tengo otros textos. Y Cucurto, buenísimo, Pedrito, sale mañana, ¿viste? Esas cosas de Cucurto. No nos paramos, me da mucho pudor, porque hay cosas como muy sexuales. Me costaba empatar todavía la figura del escritor con ese doblado. Entonces le dije, inventemos un nombre y a ver qué pasa. Y ahí inventamos Ramón Paz y fue muy liberador eso, porque no era yo. Entonces creo que salía mucho más para afuera eso, mucho más lejos. Llegué hacia el barroquismo ese, por el hecho de que no era yo. Fue muy lindo eso. Y después, creo que por amor propio se me transparentó la máscara. Yo leía enmascarado en lecturas, con una máscara de catch. Pero creo que por amor propio, porque alguien dijo que me gustan los poemas de Ramón Paz y yo no aguanté. En un momento me enteré que un tipo que no me soportaba, le gustaban los sonetos de Ramón Paz, y qué lindo cuando se entiende. Entonces, eso fue la decisión del seudónimo, y después ya no tenía sentido mucho seguir con el seudónimo, porque
porque ya habían salido 3 volúmenes, ya sabían que era yo, lo hablamos con Mercedes Viraldes, editora en MC, había que blanquear eso, y bueno, junté los que me parecía que seguían funcionando, hicimos una edición donde están prácticamente todos. Larguísima. No, muy bien, muy bien. En la próxima nos apagan la luz, viste, como en las fiestas. Esta sí para cerrar, así ya damos pie a la gente. No sabía si íbamos a hablar de esto, pero hoy vi una nota en La Nación donde decía que íbamos a hablar de esto, así que lo tenemos que hablar porque salió en el diario La Nación de hoy, donde decía que íbamos a hablar un poquito de lo que estás escribiendo, que siempre es algo un poco problemático para los escritores, porque en general hay una superstición y hay algo real ahí que uno siente que se pierde si empieza a hablar de algo que todavía está en proceso. Pero bueno, con ese riesgo sobre la mesa, ¿qué nos puedes contar de en qué estás? No, nada, no puedo contar nada porque se le va el gas, realmente. Es como abrir un perfume por ahora. No puedo ni revelar el título, pero sí tengo algo de pronta aparición. Pero o sea, es algo que está... aparición, porque lo estoy terminando de parir. Está bastante avanzado. Sí, dilatación 10, oxitocina. Novela, podemos decir. Sí, es una novela y la estoy escribiendo hace un par de años y muy entusiasmado. Cada libro que escribo tengo que descubrir cómo escribir ese libro. O sea que no es una cosa que sea como a motor, sino que es a remo. Siempre tracciona sangre escribir. Ya escribo hace 30 años. Y tuve que descubrir cómo escribir este libro. Increíble. Pero esa a veces es la aventura de hacerlo, sino para qué hacerlo. Si no se lo demore, sí. Si ya tenés el motorcito y te subís y funciona solo, ¿para qué? Tamaño aproximado a algo, algún datito más. Es una novela más larga creo que es más corta que El Año del Desierto, pero por ahí Salvatierra. Sí. En general son novelas cortas, Salvatierra es corta, Sabrina Lava es corta y Uruguaya también. No, estos son, además son como si fueran novelas cortas de personajes que están como ensamblados, ¿no? Es un grupo de amigos, no puedo decir más. Bueno, estás contando demasiado. Además, la verdad que sacamos toda la información. Yo no sé cómo hablar de los libros hasta que no lo lee la gente y me empiezan a preguntar los periodistas culturales y digo, mirá qué bien que digo eso. Como vos cuando viste los rollos del padre. Yo sé que vas tomando las lecturas de la gente y armás tu discurso. Sí, porque yo no me leo así. Yo hago una cosa que es como un sueño dirigido, pero tiene algo medio onírico, medio sonámbulo, digamos. Si me despertás demasiado, no escribo más. Pero cuando ya salió el libro, sí puedo. Bueno, vamos a pasar a una brevísima tanda de preguntas. Tenemos unos 3, 4, 5 minutitos. Aprovechen que tenemos a Pedro Mayra en Argentina porque vive en Uruguay. No, dale con el mic que va a salir en YouTube. Gracias por los libros que hemos leído tuyos. Quería preguntarte qué estás leyendo. Mira, cuando estoy escribiendo ficción me cuesta mucho leer ficción. Sobre todo porque digo, qué bien que está esto. Entonces estoy leyendo una biografía de Paco de Lucía, que es el músico que más me gusta en el mundo. Y entonces voy leyendo y busco los videos. Entonces me pasa un poco eso, cuando estoy escribiendo ficción leo ensayos o biografías, ¿no? Creo que eso, sí. Leí durante la escritura de este libro, leí un libro de Chekhov que no conocía, que se llama Historia de mi vida, que no es la historia de la vida de Chekhov, es la historia de un personaje en ese momento en que Rusia está
está por suceder la revolución bolchevique, pero todavía no, pero ya está la aristocracia cayéndose. Y entonces es un chico que está en ese lugar de la aristocracia medio noble, pero él está trabajando en la construcción y al padre le parece un horror y una desvergüenza, una deshonra. Es la Rusia que se está moviendo socialmente. Él termina viviendo en un momento en la casa de la mucama, digamos, ¿no? Está buenísimo, el libro me resultó tan vivo, Chekhov está tan vivo siempre, ¿no? Y es el autor de dejarte ver que en la superficie está la profundidad, ¿no? En la superficie está la profundidad. Eso lo hace muy bien. Te deja que vos te des cuenta del mar del fondo. Gracias. Hola Pedro, ¿cómo estás? Acá. Quería consultarte qué se hace en esos casos como escritor, donde aparece que, bueno, justamente el bloqueo del escritor, que por ahí estás escribiendo y aparecen esos espacios en blanco, donde decís, bueno, parás, seguís, buscás incentivos de alguna manera. Si supiera exactamente, no me pasaría más. Si supiera qué hacer exactamente. Yo me desespero bastante, pero te digo algunos trucos posibles, ¿no? Uno es esperar, otro es moverte en distintos géneros. Si se trabaja con una novela, ¿qué pasa si escribo un cuento? ¿Qué pasa si pruebo a escribir poesía? ¿Qué pasa si escribo para un medio? Eso siempre destraba un poco. Otra cosa es escribir como a borbotones. ¿Qué te da miedo? Hay algo que te está dando miedo. Escribir justamente sobre ese miedo. ¿Por qué no puedo escribir? Escribir esa pregunta, ¿por qué no puedo escribir? No puedo escribir porque... Y la respuesta de eso ya es escritura. Otra buena es escribir en un cuaderno que decís, esto lo voy a quemar. Esto lo voy a quemar. Entonces escribís. Después ves si lo quemás o no, pero lo importante es que la palabra salga para afuera. Porque la verdad es que la palabra guardada te empieza a envenenarte. Es medio tóxica la palabra guardada. Que salga para afuera. Incluso cuando salen cosas muy oscuras, te hace bien. Nunca escribir hace mal. Eso es muy curioso. Nunca hace mal escribir. Jamás. Podés hacerle mal a otro. Eso es otra cosa. A vos siempre te hace bien escribir. Incluso cuando salen cosas que no pensabas que tenías dentro, en lados oscuros. Pero la sacaste por afuera y será problema del lector esa oscuridad. Pedro, sé que estamos en la Feria del Libro y tenemos que hablar de vos como autor, como escritor. Pero ¿cómo conviven tu vocación y oficio de escritor con tu vocación y oficio de músico y compositor? Ya que hablaste de Paco de Lucía, me dio un pie. Ahora para escribir tuve que guardar las guitarras literalmente en fundas y adentro del placar. Porque voy hacia eso, me llama mucho eso, me llama la música, la guitarra. Lo que pasa es que yo escribo hace 30 años, pero estoy haciendo música hace 5, o sea que estoy como en mi infancia musical, aprendiendo y encontrando un lugar de a poquito que me doy cuenta que es un lugar más de compositor, o sea, mi lugar de escritor se estiró un poco hacia escribir canciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la película La Uruguaya escribí una samba que sale ahí en los títulos finales, que se llama La Vidita. Entonces me estiro hacia la escritura de canciones, componer, pero prefiero que las canten otros. Entonces, en el caso particular de Pensé que era viernes, que es el dúo que hacemos con Rafa, me gusta más como canta él. Yo me escondo haciendo una segunda ahí medio atrás. Y después escribo para algunos músicos que me pasan melodías y les escribo letras, ¿no? Mi pie más fuerte es la letra, ¿sí? Pero no pelean, no pelean.
no pelean. En este último libro se mete mucho eso. No sé si mucho, se mete un poco esa la creación musical. Bueno, que son distintos lenguajes, música y estoy diciendo una obviedad. Pero en algún lugar se cruzan y creo que esa es la poesía. La poesía es música, verbal y es palabra, ¿no? Entonces, en ese nudo central se confluyen en mí esos dos ríos de la música. Creo que voy a terminar escribiendo un musical, ¿no? Eso va a ser el momento en que confluyan todas mis... Va a ser, como es el libro del tiempo, el musical. Tenemos espacio para una más, estamos recontrapasados y el autor se compromete a decir una genialidad en un minuto. No, muy simple. ¿Cuál es tu conexión con el interior? Desde Una noche con Sabrina Lab, desde el chico del interior que vive a la ciudad, nombraste Gualeguay, Salvatierra. ¿Cuál es esa conexión tan intensa que tenés con el interior del país? Bueno, sí, con Entre Ríos. Desde chico fui mucho para Entre Ríos, ¿no? Sobre todo a zonas de campo, zonas rurales, ¿no? Y para un chico de departamento y de colegio inglés, un chico de blazer azul, ir al campo de Los Ríos y estar con la gente ahí, meterme a carnear una vaca muerta, vincularme con esos ciclos de nacimiento y muerte, ¿no? De los animales, estar en la naturaleza. Fue una experiencia muy fuerte para mí. Me sacó de ser un niño llorón, mocoso, melancólico que jugaba con autitos abajo de la cama. La primera vez que me subí a un caballo fue como montar un dragón. La energía esa, me emociono pensándolo. Montar un caballo así, galopar con las crines, para un niño tímido, convertirme en un semidios, una experiencia muy impresionante. Entonces, esa fue la experiencia. Lamento reducir el interior a eso, porque hay mucho más cosas que eso, pero para mí fue eso. Descubrir algo que no era Buenos Aires, una distancia, otra manera del tiempo. Y eso, otra manera del tiempo, la gente con otra velocidad. Para mí fue totalmente formativo. Bueno, muchísimas gracias, un aplauso.